un rato
Buenas tardes, chicos. ¿Me escuchan? Buenas tardes, profe. Sí, se escucha. ¿Cómo están? Bueno, vamos a esperar unos minutos a la doctora Ramos, a ver si se adhiere a la clase. A ver si me contesta. Bueno, en unos minutitos arrancamos, dale. Bueno, vamos comenzando, ¿les parece? Sí, profe. Los que se animen a poner la cámara, no hay problema. Bueno, eh, la idea de hoy, chicos, es ver un pantallazo de Derecho Aeronáutico. Eh, Como ya seguramente le habrá comentado la doctora Ramos, estas dos ramas del derecho son muy extensas y lamentablemente disponemos de muy poco tiempo para poder explorarla con ustedes, así que bueno, eh, por un lado es lamentable, pero por otro está bueno que ustedes puedan, aunque sea, llevarse un vistazo de estas dos ramas y si ustedes quieren después profundizar, tengan la posibilidad de hacerlo. Obviamente que el material que ustedes quieran, si les interesa, me lo preguntan a mí, a ver si se los puedo acercar por mail. Eh, no sé si ustedes ya tienen el material del Manual de Derecho Aeronáutico del doctor Videla. ¿Lo tienen? ¿No? Bueno, no importa igual. Concéntrense más que nada en el código aeronáutico y lo que vamos a ver hoy en clase. Nada de lo que no veamos hoy les vamos a preguntar, así que quédense tranquilos. Si ustedes quieren consultar el manual, eh, para alguna duda que les haya quedado, no hay problema. Bueno, vamos a comenzar. Cualquier duda que tengan, cualquier cosa que no se entienda, me frenan, me piden que lo repita las veces que haga falta. Si hablo muy rápido también me lo dicen. Así que bueno, vamos a arrancar entonces eh, con el concepto de aeronave. Bien, a lo largo de la historia han surgido varias formas de definir una aeronave. Primero surgió la definición amplia en la Convención de París del 19, que se la definió como todo mecanismo susceptible a sustentarse por aire. Luego se dieron cuenta que esta definición era demasiado amplia, tanto que abarcaba demasiadas maquinarias y no específicamente aeronaves.
Entonces propusieron la definición intermedia, que lo que agrega es que además de que tenga la capacidad de sustentarse por aire, que tenga la capacidad de circular, es decir, de ser dirigido y gobernado en la atmósfera. Y por último, surgió la definición restringida, que es la que hoy adopta el Código Aeronáutico en el artículo 36, que lo que propone es que además de estas dos aptitudes tenga la aptitud para el transporte de personas o cosas. Entonces, hoy en el Código Aeronáutico, en el artículo 36, quedó que se consideran aeronaves los aparatos o mecanismos que puedan circular y que sean aptos para transportar personas o cosas. Bueno, entonces, vamos a ver hoy dos formas en que se clasifican las aeronaves. Primero vamos a ver la clasificación entre aeronaves públicas y privadas. Dice el artículo 37 del Código Aeronáutico que las aeronaves son públicas o privadas. Son aeronaves públicas las destinadas al servicio del poder público. Las demás aeronaves son privadas, aunque pertenezcan al Estado. Es decir, que las aeronaves privadas son definidas por descarte. Es decir, que todas las que no sean aeronaves públicas van a ser consideradas aeronaves privadas. No confundan en este caso el carácter del propietario, justamente porque puede pasar que el Estado sea propietario de aeronaves privadas, como el caso de Aerolíneas Argentinas. Entonces, el elemento definitivo que va a definir si debe ser considerada pública o privada va a ser la finalidad del servicio que presta. Es decir, que si el servicio que presta es un servicio público, va a ser considerada una aeronave pública. ¿Y por qué es importante hacer esta diferencia? Porque se les aplica un régimen jurídico diferente. Por ejemplo, el Convenio de Chicago del 44 solamente se aplica a aeronaves civiles, es decir, privadas. El Código Aeronáutico, dentro de su plexo normativo, prevé diferentes soluciones o diferentes institutos que aplican para ciertas aeronaves, como las privadas, y para las públicas no, como por ejemplo el caso del embargo. Las aeronaves públicas son inembargables, justamente porque afectarían el interés público. También para los casos de, por ejemplo, la autorización para entrar al territorio, las normas no son las mismas para aeronaves públicas que para las privadas. Antes de seguir con la próxima clasificación, vamos a hablar un poco de la naturaleza jurídica de las aeronaves y la diferencia que hay en el caso de los buques. Se ha discutido mucho cómo debe ser considerada la aeronave, ya que muchos proponen que debe considerarse una cosa inmueble, y otros vienen a proponer que debe considerarse una cosa mueble. Bueno, hoy la discusión está zanjada, ya que el mismo Código Aeronáutico en el artículo 49 las define claramente como cosas muebles registrables. Entonces, ¿por qué se la considera una cosa? Porque es un objeto material susceptible de valor, mueble, porque tiene aptitud para ser desplazada, y se crea esta, o se crea, no sé, se la propone, o se la incluye dentro de esta subcategoría de registrable, o sea que es una cosa mueble y además registrable. Justamente es registrable porque debe ser inscripta en el Registro Nacional de Aeronaves, y además por el control que ejerce el Estado sobre ella a través de esa inscripción, y la publicidad que otorgan los actos o los hechos jurídicos relacionados a las aeronaves, que le otorgan defensa de los derechos del tercero, justamente. Profe, perdón, una pregunta. Sí. ¿Este registro es constitutivo o es declarativo? Es decir, ¿no se tiene la titularidad, digamos, el dominio sobre la nave hasta tanto no se inscriba? ¿O Muy buena solamente pregunta. oponible a Muy buena tercero? pregunta, y ahora en un cachito lo vemos. Si me esperás un cachito, Perfecto. ya llegamos. Gracias. Pero buena pregunta. Espero que después quede respondida cualquier cosa, me avisas. Gracias. Bueno, no, de nada. ¿Por qué entonces es importante definirla o definir la naturaleza jurídica? Porque ha generado mucha controversia. Por ejemplo, el caso de la hipoteca aeronáutica. Ustedes saben que las hipotecas se constituyen sobre bienes inmuebles. Entonces, ¿cómo podría ser que exista la hipoteca en el caso de una cosa mueble? Pero bueno, entonces, cuando veamos dentro de un rato el tema de hipoteca aeronáutica, traten de entender que es un instituto diferente a la hipoteca del derecho común. Bien, entonces, ¿cuál es la diferencia con el caso de los buques? Los buques son considerados bienes registrables. No son cosa,
porque además de ser un objeto material susceptible de valor, también tiene una parte inmaterial que le agrega valor. Por ejemplo, las deudas por asistencia o salvamento, en el caso de los buques, terminan quedando en cabeza del buque, o sea que le otorgan mayor valor, y ese valor es un valor inmaterial, entonces no podría ser definido como una cosa solamente. Y además porque no se rige por las reglas de los bienes muebles. Por eso no es bien ni inmueble ni mueble, sino que es simplemente un bien registrable. Bueno, la siguiente clasificación que vamos a ver es la diferencia entre aeronaves nacionales y extranjeras. ¿Por qué es importante acá también hacer esta clasificación? Porque va a diferir la ley aplicable. Por ejemplo, los actos y los hechos jurídicos que transcurren a bordo de la aeronave suelen ser regidos por la ley de la nacionalidad de la aeronave, es decir, de la bandera de la aeronave. Sobre todo si ocurren en alta mar, es decir, si está sobrevolando alta mar. Además es importante porque define la responsabilidad del Estado, que ejerce un control sobre las aeronaves de su nacionalidad, o sea, las que estén enarbolando su bandera, y a través de las medidas de seguridad que el mismo Estado impone, por ejemplo, el caso del certificado de aeronavegabilidad, que es expedido por autoridad pública. Y además porque las soluciones aplicables son distintas, como ya vimos en el caso de las públicas o privadas, en un mismo plexo normativo pueden haber diferentes soluciones según se trate de aeronaves nacionales o extranjeras. Bien, entonces, ¿cuáles son los criterios para determinar la nacionalidad de una aeronave? Han habido 4, hoy se adopta uno, pero vamos a ver uno por uno. El primero es la nacionalidad del propietario, seguido a eso se propuso que sea el domicilio del propietario o el explotador, que ahora en un rato vamos a ver que el explotador es una figura similar a la del armador en el caso de la ley de navegación. Otro criterio que se propuso es el lugar de la construcción de la aeronave, y por último el criterio que se adoptó, que adopta el protocolo de la Convención de París del 33, la Convención de Chicago del 44 y hoy el Código Aeronáutico, es el lugar de la matriculación de la aeronave. Entonces hoy el Código Aeronáutico recepta este criterio en el artículo 38 y 39. Entonces el artículo 38 dice: la inscripción de la aeronave en el Registro Nacional de Aeronaves le confiere nacionalidad argentina. Y el 39 lo que agrega es que toda aeronave inscrita en el Registro Nacional de Aeronaves pierde la nacionalidad argentina al ser inscrita en un estado extranjero. Es decir, entonces, que la nacionalidad es única. No puede haber una aeronave con dos nacionalidades. El Convenio de Chicago permite que los estados regulen el proceso de inscripción como quieran, pero sí o sí deben respetar esta directiva de que la nacionalidad debe ser única. ¿Bien? Entonces, ¿qué es la matriculación? Es el acto de inscribir una aeronave en el registro de un país. ¿Y por qué es importante matricularla? Porque trae 3 consecuencias jurídicas muy importantes. Es primero, que otorga la nacionalidad, como vimos recién. Segundo, que le da identidad a la aeronave a través de marcas distintivas que figuran sobre la aeronave, que son, en el caso de que sean aeronaves privadas, va a comenzar con LB corta, seguido de 3 letras, y en el caso de que sea una aeronave pública, va a ser LQ, seguido de otras 3 letras. Y por último, la consecuencia jurídica más importante es que introduce la aeronave a la vida jurídica. Bien, ¿y cómo puede cancelarse esta matrícula entonces? Puede ser cancelada por orden judicial, por solicitud del interesado, por abandono en los términos del artículo 74 del Código Aeronáutico, que ahora lo vamos a ver en un ratito, y por último de oficio. Y los casos en que puede cancelarse de oficio, o que se cancela en realidad de oficio, es ante la falta de renovación del certificado de aeronavegabilidad pasado, transcurridos 5 años, por destrucción total o pérdida de la aeronave, por pérdida de los requisitos para ser propietario, que son los requisitos que surgen del artículo 48, que también lo vamos a ver en un ratito, vencimiento del plazo de cesión de aeronave por un organismo internacional del Estado argentino, es decir, que si un organismo internacional le cede al Estado argentino, vencido el plazo de esa cesión, automáticamente se cancela la matrícula de oficio,
Otro caso es en el caso de que se inscriba en un registro extranjero, como vimos hace un ratito, previo al otorgamiento del cese de bandera. Eso es importante. Y por último, quiero aclararles que todas estas resoluciones del jefe del registro pueden ser recurridas por revocatoria o por apelación en subsidio. Bien. Profe, ¿podría Sí. repetir las otras causales que me quedaron? Orden judicial, pedido del propietario y la otra. Solicitud del interesado y el abandono en los términos del artículo 74 del Código Aeronáutico. ¿Bien? Gracias. Profe, Sí, ¿cómo se recurrían las resoluciones? Perdón. por revocatoria o por apelación en subsidio. Gracias. O sea, por revocatoria y apelación en subsidio, quiero decir, perdón. Bien. Entonces, el registro de aeronaves es un organismo estatal que presta dos clases de servicios. Primero, que da seguridad a las transacciones que tengan por objeto aeronaves, y además, el otro servicio es que provee protección a los derechos de terceros, justamente a través de la publicidad. Videla Escalada lo que dice es que si existieran enajenaciones prometidas a varios adquirentes, prevalecería el derecho de aquel que hubiera precedido a inscribirlo. Entonces, por eso la importancia de las inscripciones y de la publicidad que esas inscripciones otorgan. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué actos deben anotarse? Los que surgen del artículo 45, que son los actos, contratos o resoluciones que acrediten la propiedad de la aeronave, la transfieran o modifiquen, o la extingan, las hipotecas sobre aeronaves o sobre sus motores, que en un rato vamos a ver que se pueden hipotecar los motores por separado, los embargos, medidas precautorias e interdicciones, las matrículas y certificados de aeronavegabilidad, la cesación de actividades, inutilización o pérdida de aeronaves, contratos de locación sobre aeronaves, estatuto social, modificaciones, nombre, domicilio de directores o administradores de las sociedades propietarias de aeronaves argentinas, y cualquier hecho o acto jurídico que se vincule o altere la situación jurídica de la aeronave. Bien. Entonces, hace un ratito me preguntaron lo del tema de qué valor tiene esa inscripción, si tiene valor declarativo o constitutivo. Bueno, mucho se ha discutido al respecto, pero ya hoy, nuevamente otra discusión que está zanjada, porque el Código Aeronáutico en el artículo 50 claramente define que la inscripción tiene valor declarativo. ¿Qué dice el artículo 50? La transferencia de dominio de aeronaves, así como todo acto jurídico relacionado con los mismos previstos en el artículo 45, inciso 1, 2, 6 y 8, no producirán efectos contra terceros, si no van seguidos de la inscripción en el Registro Nacional de Aeronaves. Es decir, que la falta de inscripción en el registro solo produce efectos entre los que fueron parte del acto jurídico. Entonces, por ejemplo, un contrato de locación va a existir desde el momento en que las partes lo firmen, no es que para que empiece a existir, para que se constituya el acto jurídico, es necesaria la inscripción, sino que con la firma de los intervinientes alcanza, lo que va a hacer la inscripción es que le otorga valor declarativo y le va a otorgar publicidad a ese contrato de locación. Además vamos a ver en un rato la importancia de suscribir ese contrato de locación, porque en el caso de que no se suscriba, tanto el propietario como el explotador, o sea, el locador y el locatario en este caso, van a ser responsables solidarios por cualquier daño que sea producido por la aeronave. Bien. Vamos a arrancar entonces ahora a ver los derechos sobre aeronaves. Vamos a comenzar por el derecho de dominio, y vamos a diferenciar dos modos de adquisición. Los modos de adquisición, ordinarios, comienzo de vuelta, originarios, son en el caso de la construcción de la aeronave, que va a depender si la aeronave se construye, la aeronave la construye una persona para sí o para otro. Si la construye para sí y él mismo aporta los materiales, obviamente va a ser considerado él el propietario. Si la construye para otro, pero es él el que aporta los materiales, es propietario hasta la inscripción, es decir, el que construye y aporta los materiales a la vez, será reputado como propietario de la aeronave hasta el momento de la inscripción. Pero si construye para otro y el que aporta los materiales es otra persona, el que aporta los materiales va a ser considerado el propietario. ¿Está bien?
¿Quedó claro eso? Bien. Bueno, el siguiente modo originario es el caso del apresamiento, que es en tiempos de guerra, si un estado beligerante captura la aeronave del estado enemigo, automáticamente se convierte en el nuevo Ahí. propietario de esa aeronave. Sí. Ah, pensé que me querían hacer una pregunta. Bien. Sí, Decime. se escucha porque se me tildó. Ahí en el caso de que construya y aporta los materiales para otro, la inscripción sería constitutiva más que declarativa. Por, No, porque en ese caso no se trata de un acto jurídico de la construcción, sino que sería el boleto de compraventa, ¿entendés? Sería distinto. Estamos hablando, en el caso de el valor que tiene la inscripción, es sobre el contrato de compraventa, no sobre la construcción. El tema es que a los efectos de la responsabilidad se lo va a reputar, o sea, la ley lo reputa propietario hasta tanto no se inscriba ese contrato de compraventa. ¿Bien? ok. Bueno, ¿Podrías repetir de vuelta el que dijiste recién, que me perdí? ¿qué de todo? Decime, lo del tema de la inscripción. Apresamiento era no. El segundo. Apresamiento es el siguiente, el segundo modo que estamos viendo, que es en el caso de tiempos de guerra, cuando un estado beligerante captura la aeronave del estado contrario, el estado enemigo. Automáticamente se convierte en propietario de esa aeronave. Bien, el otro modo es el caso del comiso, que es cuando un estado incauta una aeronave que fue utilizada para la comisión de delitos, como por ejemplo el narcotráfico. Ahí en ese caso va a pasar a ser el estado el nuevo propietario. Y el otro modo originario es el caso del abandono en los términos del artículo 74, que es lo que les mencioné hace un ratito. Bien, el artículo dice: las aeronaves de bandera nacional o extranjera accidentadas o inmovilizadas de hecho en territorio argentino o sus aguas jurisdiccionales y sus partes o despojos se reputarán abandonadas a favor del Estado Nacional cuando su dueño o explotador no se presentase a reclamarlas y retirarlas dentro del término de 6 meses de producida la notificación del accidente o inmovilización. ¿Bien? Entonces, si transcurre ese plazo y no se presenta a retirar la aeronave sus despojos, va a ser considerada abandonada a manos del Estado. Profe, ¿qué artículo, perdón? Artículo 74 del Código Aeronáutico. Genial, gracias. De nada. En el caso del derecho de la navegación, ocurre una particularidad. Además de preverse la posibilidad de abandonar el buque a manos del Estado, también prevé la posibilidad de abandonarlo a favor del asegurador. Esto es algo que no ocurre en el caso de las aeronaves. Bueno, y los modos derivados de adquisición de dominio van a ser la compraventa, que consiste en la transferencia de la propiedad a cambio de un precio en dinero. En el caso de las aeronaves, el Código Aeronáutico prevé en el artículo 42 y 43 la constitución de un pacto de reserva de dominio, se llama, que consiste en inscribir provisoriamente la aeronave al comprador, que se compromete a reintegrar el dinero. Si el pago efectivamente no se realiza, entonces debe devolver la aeronave. Es como una garantía que se queda el vendedor, en el caso de que el comprador no cumpla. Pero ya siendo entrega de la aeronave, puede, si la inscribe de esta manera, desligarse de responsabilidad. ¿Bien? Pero se queda con esta herramienta como una garantía. ¿Me entendieron? ¿O lo explico de vuelta? De vuelta, por fin. Bien. El pacto de reserva de dominio consiste en esto. Cuando el que vende la aeronave quiere desligarse de responsabilidad, hace entrega de la aeronave, pero no basta con la entrega simplemente para justamente desligarse de responsabilidad, sino que además debe inscribir la aeronave a nombre del nuevo comprador. Pero ¿qué pasa cuando se entrega esa aeronave sin que la totalidad del pago se haya realizado? Se prevé esta posibilidad de incluir un pacto de reserva de dominio dentro de la compraventa, para en el caso de que el dinero no se termine de reintegrar efectivamente, el vendedor tiene la posibilidad de solicitar que se le devuelva la aeronave. ¿Bien? Entonces, puede hacer entrega, aunque no esté todo el pago realizado, lo inscribe, desligándose de responsabilidad, pero se queda con esta herramienta que es una garantía ante el incumplimiento del comprador. ¿Bien? Bueno,
Continúo. El siguiente modo que vamos a ver es el caso de la permuta, que es cuando se entrega una aeronave más una suma de dinero. Este suele darse en los casos en que las aerolíneas quieren renovar su flota. El siguiente modo es el caso del aporte societario, que es el socio al momento de integrar su aporte a la sociedad, lo hace a través de, en este caso, una aeronave. El caso de la donación, que es la transmisión a título gratuito. Otro modo es el caso de la sucesión, pero la particularidad que tiene esto es que debe inscribirse la declaratoria de herederos en el Registro Nacional de Aeronaves. Y por último, el leasing, que es transferir la tenencia de la aeronave a cambio de un pago de un canon, confiriéndole una opción de compra por su precio, al finalizar el contrato. ¿Bien? Bueno, ¿cuáles son los requisitos para ser propietario? Son los que surgen del artículo 48 del Código Aeronáutico. En el caso de que sea una persona física el propietario, el requisito es que tenga domicilio real en la República. Si son varios los copropietarios, la mayoría cuyos derechos excedan la mitad del valor de la aeronave deberán mantener su domicilio real en la República. Y si es una sociedad, debe estar constituida conforme a las leyes argentinas y además tener domicilio legal en la República. ¿Bien? ¿Hasta ahora alguna duda? ¿O sigo? Bien. Bueno, ¿cómo deben instrumentarse estos actos? Los actos que acrediten o transfieran la propiedad de las aeronaves deben celebrarse por medio de instrumento público o instrumento privado debidamente autenticado. De lo contrario, no van a poder ser inscriptos. No es así en el caso de los buques. Según la ley de navegación, los buques mayores, creo que ustedes llegaron a ver con la doctora Ramos la diferencia entre buques mayores y menores. ¿Lo vieron? Bueno, bien. En el caso de los buques mayores, necesariamente debe ser instrumentado por escritura pública. Los buques menores, con una instrumentación privada y debidamente autenticada, basta. También puede ser hecho por instrumento público porque el exceso de forma no daña. Pero lo que quiero aclararles es que en la práctica, el criterio del Registro Nacional de Buques tiene una particularidad, tiene una diferencia con lo que surge de la ley. Uno cree que al seguir exactamente y estrictamente la letra de la ley es de una manera, pero el registro tiene otro criterio, que es en el caso de las compraventas de buques que no estén matriculados todavía. Necesariamente debe hacerse por escritura pública, siempre, no importa si el buque es mayor o menor. Y además les hago esta salvedad porque hay otro criterio que sigue Prefectura, que es cuándo considera que un buque debe ser considerado buque. Ustedes vieron que de la ley de navegación surge claramente que un buque es toda construcción flotante destinada a navegar. Sin embargo, Prefectura lo considera buque desde el momento de la colocación de la quilla. La quilla es como si fuese la columna vertebral de un buque. Pero claramente, por más que esté destinado a navegar, no tiene aptitud para flotar todavía. Entonces, sepan que, si bien puede ser considerado caprichoso, este criterio existe y en la práctica ocurre. Bien. Entonces, ¿A un buque partir de que, cuándo, perdón? ¿Cuándo lo de la considero? colocación de la quilla. Entonces puede ser que se venda un buque que, por ejemplo, esté en esa instancia de construcción, y que es decir, todavía no está ni matriculado. En ese caso, el registro tiene este criterio de que necesariamente debe hacerse por escritura pública, sin importar si es un buque mayor o menor. Bien. Bueno, volviendo un poco a aeronáutico, estos actos deben ser inscritos en el Registro Nacional de Aeronaves dentro de los 30 días de celebrado. Si transcurre dicho plazo, el registro suspende la matrícula hasta tanto no se cumpla con esa inscripción. ¿Bien? Bueno, vamos a seguir con los derechos sobre aeronaves. El condominio funciona muy similar a lo que acabamos de ver en el caso del derecho de dominio, que es un derecho real de propiedad que pertenece a varias personas, por una parte indivisa sobre una aeronave, o sea, sobre una parte ideal de la aeronave. Y los requisitos para ser propietario son los mismos
que en el caso de lo que vimos en el artículo 48. Bien, ahora vamos a ver la figura del explotador, que es una figura asimilable a la del armador en el caso de los buques. Videla Escalada lo define como que la explotación consiste en la utilización de la aeronave por cuenta propia y la dirección de su navegación aérea. El artículo 65 del Código Aeronáutico dice: este código denomina explotador de la aeronave a la persona que la utiliza legítimamente por cuenta propia, aún sin fines de lucro. Entonces, puede ser el explotador el mismo propietario o no, sino que hay lo que se llama un desdoblamiento de la figura del propietario. Puede ser que el explotador entonces sea el propietario o no, como en el caso de un contrato de locación. En ese caso, el propietario le cede el derecho de explotación al locatario. Bien, entonces puede ser explotador el propietario, el locatario, el usufructuario o una sociedad, si es que el aporte que hizo el socio no lo hizo en sociedad, en propiedad, sino que hizo lo que se llama un aporte en uso y goce, es decir, que el socio retiene el carácter de propietario. ¿Bien? El artículo 67 del Código Aeronáutico dice que la inscripción del contrato mencionado en el artículo anterior, bueno, eso habla de los anteriores artículos del Código, dice: libera al propietario de las responsabilidades inherentes al explotador, las cuales quedarán a cargo exclusivo de la parte contratante. En caso de no haberse inscrito el contrato, el propietario y el explotador serán responsables solidariamente de cualquier infracción o daño que se produjese por causa de la aeronave. Esto es lo que yo hace un rato les explicaba, que en el caso de que no se inscriba el contrato de locación, por ejemplo, van a responder solidariamente tanto el locador como el locatario. ¿Bien? Bueno, no va a ser considerado explotador el fletador, porque no tiene poder de dirección sobre la aeronave, ni tampoco el transportista contractual. El transportista contractual, les voy a dar un ejemplo para que lo entiendan, es en el caso de que, por ejemplo, saquen un pasaje de acá a Estados Unidos y tengan que hacer una escala entre medio, por ejemplo, en Brasil. Y el primer tramo, desde Buenos Aires a Brasil, lo van a realizar con, por ejemplo, la aerolínea LAN, y el segundo tramo lo van a realizar con la aerolínea GOL. Entonces, el transportista contractual va a ser, en su caso, con quienes ustedes contrataron el transporte, con quienes ustedes sacaron ese pasaje de avión, que va a ser LAN. Sin embargo, el transportista de hecho va a ser GOL. Entonces, en ese caso no va a ser considerado, no va a ser lo mismo la figura del explotador. ¿Me explico? Bien. Vamos a pasar a este siguiente tema, que es de los más importantes y de los que más se preguntan en el examen, así que estén atentos, que es el caso de la hipoteca aeronáutica. Bueno, la hipoteca aeronáutica es el derecho real que se constituye en seguridad de un crédito en dinero sobre una aeronave o sus motores, continuando estos en poder del propietario deudor. Entonces, solo puede constituirla, en el caso del derecho de la navegación, el propietario, para garantizar una deuda propia o en seguridad de una deuda contraída por un tercero, es decir, que sale como un garante de la deuda contraída por otro. En ese caso van a haber tres partes intervinientes en el acto jurídico. Pero hay una diferencia importante con el derecho de la navegación, en el caso de los buques, porque como les comenté recién, el Código Aeronáutico solamente prevé la posibilidad de que la hipoteca la constituya el propietario de la aeronave. En el derecho de la navegación, además de ser el propietario el que esté habilitado para constituirla, prevé la posibilidad de que el capitán del buque constituya una hipoteca en casos urgentes. Esto surge del artículo 213 de la Ley de Navegación. Es, por ejemplo, que el capitán se encuentre en un puerto extranjero y no tenga comunicación con el armador o con el propietario, y el buque esté averiado. Para continuar viaje necesariamente debe repararlo, pero no tiene los fondos suficientes para hacerlo, y no tiene manera de comunicarse con el propietario. La ley lo habilita en estos casos urgentes a constituir una hipoteca
para solventar esos gastos y poder continuar viaje. ¿Bien? Entonces, volviendo un poco a el tema de derecho aeronáutico, ¿qué cosas pueden hipotecarse? Las aeronaves privadas, en todo o en sus partes indivisas. No confundan lo de las partes indivisas con partes de la aeronave, porque lo que está hablando en este caso es el caso de los condominios, cuando lo que puede hipotecarse es la parte ideal que se tiene en propiedad sobre esa aeronave. ¿Bien? Entonces, dijimos que pueden hipotecarse las aeronaves privadas, no así las públicas, justamente por lo que hablamos hace un rato del caso del embargo también, porque en ese caso se afectaría el interés público en caso de que esa aeronave sea ejecutada judicialmente. También pueden hipotecarse las aeronaves en construcción y, haciendo la salvedad que les hice de que no pueden hipotecarse ciertas partes de la aeronave, sí puede hipotecarse por separado individualmente los motores de las aeronaves, porque tienen un importante valor económico y además pueden ser inscriptas individualmente en el Registro Nacional de Aeronaves. Pero para poder hacerlo, la ley prevé la posibilidad de que los motores que están hipotecados se coloquen en otra aeronave, en una aeronave que no está hipotecada o en una aeronave que está hipotecada por otra persona. En ese caso debe notificar al acreedor hipotecario, en el caso de los motores, en qué nave van a ser colocadas. Y mantiene sus efectos, como les vengo diciendo, aún cuando se instale en una aeronave hipotecada a favor de otro acreedor. Eso surge del artículo 52 del Código Aeronáutico. Bueno, entonces, deben constituirse por instrumento público o privado debidamente autenticado, como vimos hace un rato, y debe contar con el nombre y domicilio de los contratantes, la matrícula de la aeronave, el número de serie y sus componentes, los seguros que cubren el bien, el monto del crédito garantizado, más intereses, plazo, lugar de pago, indicar si está en construcción y en caso de ser así, acompañar el contrato de construcción e indicar en qué etapa se encuentra al momento de la constitución de la hipoteca, y si son motores, deben estar previamente inscritos e individualizados en el Registro Nacional de Aeronaves. Bien. Una consulta. Sí. Si constituye una hipoteca sobre una aeronave, no necesariamente se constituye sobre el motor. Exactamente, no necesariamente. Ok. Puede hacerlo o puede ser que no. ¿Habría que especificarlo en ese caso? Claro, o sea, en ese caso es que constituye la aeronave, la hipoteca sobre la aeronave en su todo, que sería incluido los motores, o no. Se hace una salvedad Ok, en el caso de los motores. gracias. ¿Bien? Bueno. ¿De qué sirve entonces inscribir esta hipoteca? Porque primeramente le otorga publicidad. Es un requisito que además exige el Código Aeronáutico en el artículo 53, y lo que hace esta publicidad es que lo hace oponible frente a terceros, y además, y esto es muy importante, otorga un orden de preferencia. Es decir, que puede ser que sobre una misma aeronave, o sus motores, hayan constituido más de una hipoteca. Pero puede ocurrir que, por ejemplo, yo constituyo una hipoteca hoy y una hipoteca dentro de 5 días. Sin embargo, si yo inscribo primero la que constituí 5 días después, va a tener preferencia aquella que fue inscripta con anterioridad, por más que haya sido constituida con posterioridad a la otra. ¿Bien? Entonces, otorga publicidad por un lado y además otorga un orden de preferencia, fundamental. La ley prevé la posibilidad de que, en el caso de que la aeronave, por ejemplo, sufra daños, el acreedor hipotecario pueda hacer lo que se llama la extensión de la hipoteca, es decir, que extiende la hipoteca, o sea, que puede extender la hipoteca al seguro del bien, es decir, que puede cobrarse sobre el seguro del bien, de la aeronave. Y en el caso de que los daños sean ocasionados por terceros, puede extender la hipoteca a la indemnización que le deba el tercero al propietario. Bien. En caso de que la aeronave se destruya, puede ejercer su derecho sobre los materiales recuperados o sobre el producido de su venta.
Y por último vamos a ver que la hipoteca se extingue de pleno derecho a los 7 años de la fecha de su inscripción, si es que ésta no fuese renovada, es decir, que tiene la posibilidad de renovarse por 7 años más. Bueno, vamos ahora a ver el tema de los privilegios aeronáuticos, y esto también es muy importante. ¿Hago una consulta, Agustín? Sí. Sí, dijo Decime. que hay una extensión de la hipoteca al seguro del bien y si los daños son ocasionados por terceros, no escuché más, se me cortó justo. Bien, alguno no escuchó porque puede ser que se corte. Les repito, se puede extender al seguro del bien o en el caso de que sean daños ocasionados por terceros a la aeronave, puede extenderlo a la indemnización debida por ese tercero al propietario. ¿Bien? ¿Se escuchó? Sí, Perfecto. gracias. De nada. Bueno, vamos a ver el tema de los privilegios aeronáuticos. ¿Qué son? Es el derecho que tienen determinados acreedores a que se les pague con preferencia a otros acreedores sobre el valor de la aeronave y sus componentes. El Código Aeronáutico lo regula en su artículo 60 y lo que hace es establecer un listado, un orden de preferencia sobre estos privilegios aeronáuticos. Es decir, que del listado que les voy a leer ahora, los que estén primero obviamente van a tener preferencia por sobre los siguientes. Entonces, el artículo 60 dice que los privilegios aeronáuticos van a recaer sobre créditos por gastos causídicos que beneficien al acreedor hipotecario, es decir, los gastos judiciales o gastos procesales, que sean los costos y las costas del juicio. Seguido a ello va a ser los créditos por derecho de utilización de aeródromos o de los servicios accesorios o complementarios. Acá tiene un límite de un periodo de 1 año anterior a la fecha del reclamo, es decir, que si no se reclama, el privilegio cae dentro del año. Seguido a ello va a ser los créditos por búsqueda, asistencia o salvamento, y acá la ley prevé la posibilidad de que el privilegio se extienda a la carga y el flete si se han visto beneficiados por estos gastos. Seguido a ello va a ser los créditos por aprovisionamiento y reparaciones fuera del punto de destino para continuar el viaje, y por último los emolumentos de la tripulación por el último mes de trabajo, que es una remuneración adicional. Entonces, ¿cuál es la particularidad que tienen estos privilegios aeronáuticos y por qué es importante que lo tengan en cuenta? Porque funciona diametralmente distinto a cómo funciona en el derecho común. Y esto es tanto en una particularidad que tienen los privilegios aeronáuticos como los privilegios navales. Si los créditos son diferentes créditos, pero de un mismo viaje, se aplica este orden que yo les acabo de dar, que surge del artículo 60. Si los créditos son de igual categoría y son contraídos en el mismo viaje, se cobran a prorrata. Pero, y esta es la particularidad importante, si los créditos se refieren a distintos viajes, los del último viaje tendrán preferencia por sobre lo de los viajes anteriores, sin importar el orden del artículo 60. Entonces, esto es lo que les digo que difiere con el principio del derecho común de primero en el tiempo, primero en el derecho. En el caso del derecho aeronáutico, los créditos contraídos con posterioridad, o sea, los que sean de viajes posteriores, van a tener preferencia sobre lo de los viajes anteriores. En un rato les voy a explicar por qué es que se prevé esta posibilidad. O sea, cuál es el motivo. No es caprichoso, sino que tiene una razón de ser. ¿Puedes repetir el orden de privilegios? Me faltaron Sí. 2. Gracias. Primero, los gastos causídicos que beneficien al acreedor hipotecario. Segundo, los créditos por derecho de utilización de aeródromos o servicios accesorios o complementarios. Tercero, crédito por búsqueda, asistencia o salvamento. Cuarto, crédito por aprovisionamiento y reparaciones fuera del punto del destino para continuar el viaje. Y por último, los emolumentos de la tripulación por el último mes de trabajo. ¿Bien? Bueno, estos privilegios, para poder ser constituidos como tales, deben inscribirse dentro de los 3 meses. Si no, el crédito, si bien va a existir, no va a tener un privilegio aeronáutico, no va a tener la característica que tienen los privilegios aeronáuticos, que es que tengan preferencia a su cobro. La hipoteca aeronáutica, que es la que vimos hace un rato, tiene un orden también de preferencia en el cobro, pero recién después
de estos privilegios aeronáuticos del artículo 60. Es decir, que el acreedor hipotecario va a cobrar recién después de estos acreedores privilegiados. ¿Cómo se extinguen los privilegios aeronáuticos? Por la extinción de la obligación principal, por vencimiento del plazo de un año desde su inscripción, si no fuese renovada, por venta judicial de la aeronave, si después de satisfechos los créditos privilegiados de mejor grado, su crédito quedó insatisfecho, entonces el privilegio se extingue. Y si el crédito es sobre la carga, que es lo que les expliqué hace un rato, que es en el caso de búsqueda, asistencia y salvamento, se extingue si la acción no se ejerce dentro de los 15 días desde la descarga. Y en este caso, no requiere ser inscripto dentro de esos 3 meses que les dije hace un rato. Lo que es necesario es que la acción se ejerza dentro de los 15 días de la descarga. ¿Bien? Entonces, ¿por qué es importante, como les decía hace un rato, lo del tema de los privilegios aeronáuticos, esta particularidad que tienen? Lo que se prioriza en este caso es la continuidad de la actividad aeronáutica. ¿Bien? Y esto está íntimamente ligado con lo que vamos a hablar ahora, que es el último tema, que es el caso del embargo. Así que vamos a introducir este tema y después les explico esto, porque es muy importante. Bueno, Videla Escalada lo define como la medida precautoria destinada a procurar una mejor garantía a un acreedor y hacer efectivo su derecho. El artículo 72 del Código Aeronáutico lo define como la anotación del embargo en el Registro Nacional de Aeronaves confiere a su titular la preferencia de ser pagado antes que otros acreedores, con excepción de los de mejor derecho. Es decir, que van a venir en orden de preferencia, primero, los del artículo 60, que son los que le leí primero, seguido a ellos los acreedores hipotecarios, y después lo que tengan un privilegio general o especial. Recién después de eso, cobran los acreedores embargantes. Bueno, y el Código Aeronáutico prevé en el artículo 73 que el embargo de la aeronave trae aparejada la inmovilización de la aeronave en 3 casos. En el caso de que sea ordenada en virtud de una ejecución de sentencia, en el caso de que sea un crédito acordado para el viaje, aun cuando la aeronave esté lista para salir, y en caso de incumplimiento del contrato de compraventa. Entonces, ¿en qué consiste esto? El acreedor que pida el embargo, automáticamente ese embargo trae aparejada la inmovilización de la aeronave, es decir, la aeronave no va a poder retirarse del aeródromo en donde esté. ¿Bien? Este instituto de la inmovilización es muy parecido al de la interdicción de salida en el caso de la ley de navegación. Pero en el caso del derecho a la navegación, no trae aparejado el embargo que solicite el acreedor con la interdicción de salida, es decir, que tiene que pedirla por separado. ¿Bien? Hay un caso que es la excepción a esta regla, que es en el caso de que se trate de un buque extranjero, justamente para evitar que el buque salga de la jurisdicción argentina y no pueda ser ejecutado. Entonces, como les decía hace un rato, lo que se prioriza en estos casos entonces es la continuidad de la actividad aeronáutica o naval por sobre el tema de los créditos que venimos hablando. ¿Por qué? Porque lo que entiende el legislador es que es necesario que en este caso sea la aeronave o el buque, continúe con su actividad para generar las riquezas para afrontar los pagos de las deudas contraídas. Entonces, lo que podría ocurrir es que si no estuviese este orden de privilegios, que yo les dije que los que son de un viaje posterior tienen privilegio en el cobro por sobre los viajes anteriores, si yo, por ejemplo, sé que un buque tiene, o una aeronave, tiene contraídas muchas deudas, y necesita hacer una reparación para poder continuar con un viaje, el que le esté por hacer la reparación no va a querer justamente que el otro contraiga esta deuda, porque va a verse justamente desfavorecido porque tiene créditos anteriores.
Bien, si eso funcionase como en el derecho común. En este caso, lo que se prevé es lo contrario. Poder otorgar la posibilidad de contraer nuevas deudas que le permita continuar con la actividad aeronáutica y que el acreedor se quede tranquilo con que, por más que sea de un viaje posterior, va a tener un privilegio superior a lo de los viajes anteriores, es decir, a las de las deudas que se contrajo con anterioridad. Bien, pero a la vez, la ley le otorga una herramienta a ese acreedor, que es esta inmovilización de la aeronave en el caso del derecho aeronáutico y en el caso del derecho de la navegación, la interdicción de salida, para que justamente la aeronave o el buque no continúe saliendo a ejercer la actividad y contrayendo nuevas deudas. Entonces, es la contracara, la herramienta que tiene el acreedor para poder asegurarse su crédito. Por un lado, que el bien no siga contrayendo nuevas deudas, y por otro lado, por el mismo riesgo que se lo somete, lógicamente, a cualquier, por ejemplo, la aeronave cuando sale, o el buque cuando sale, por ejemplo, a pescar, asume ciertos riesgos, donde puede dañarse, donde puede naufragar, que eso va a ir en detrimento de los derechos del acreedor que tenga sobre ese bien. Entonces, una manera también de asegurar la integridad del bien es esta herramienta que tienen, que es la interdicción de salida, en el caso de los buques, o la inmovilización de la aeronave, en el caso de las aeronaves. Bueno, hasta acá llegamos con la clase de hoy. Espero que les haya quedado claro. Obviamente cualquier duda que tengan me la hacen. Creo que tienen mi mail. Me escriben cuando necesiten. Y si necesitan material, como el que les dije, el manual de video de la escalada, me lo piden. Una Bueno, consulta. perfecto. sí, Sí, en el campus hay material subido. ¿Es lo mismo a lo que hoy habló en la clase? Porque yo entré más tarde. sí, lo que subieron es en realidad el PowerPoint de la clase, que básicamente es como un resumen punto por punto de lo que tratamos hoy. Así que ahí está todo, inclusive los artículos del código aeronáutico que les fui nombrando para que ustedes puedan tener esas referencias. Así que nada, limítense a estudiar lo que vimos hoy en clase, a estudiar del código aeronáutico, y lo que ustedes quieran profundizar siempre será bienvenido. Y para eso, si ustedes tienen el manual, úsenlo. Si no, si les interesa, me lo piden, que yo se los trato de acercar vía mail. ¿Bien? Genial, profe, Bueno, gracias. Gracias, doctor. Chao, gracias. espero les haya servido la clase. Gracias. Gracias. Chao. Nos vemos.